obispos pretenden, primero en 1911 hay una primera consagración que se hace ante esos males que estaban acechando al país. Y la otra parte se empieza a dar con expresiones de movimientos católicos que buscan el establecimiento de un reinado de Cristo en lo temporal. Porque la doctrina de la realeza de Cristo pues va más allá de si tú crees que te la estoy imponiendo o no. Es una autoridad pues que va a estar ahí, te guste o no reconocerla, ¿no? Entonces, pues quienes ven que la única forma de sanar esta situación pues es consagrar a la sociedad al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo hemos perdido, o por qué crees tú que hayamos perdido esta confianza o esta disposición a trabajar por el reino de Cristo? En 1925 el mundo estaba herido. Guerras, totalitarismos, ideologías que prometían el cielo y entregaban muerte. En medio de ese caos, un papa tomó una decisión audaz: proclamar a Cristo como Rey del universo y también de la vida social y pública. Pío XI, en Cuas Primas, no buscó nostalgia ni devoción bonita. Proclamó una verdad incómoda para todos los poderes humanos. Si Cristo no reina, la paz no llega. Si su verdad se excluye, la sociedad se desordena. Por eso instituyó la fiesta de Cristo Rey, para recordar al mundo quién tiene la última palabra sobre la justicia, la libertad y la dignidad humana. Y este mensaje resonó con una fuerza particular en México, donde miles murieron gritando «Viva Cristo Rey», no como consigna política, sino como afirmación de identidad y esperanza. Hoy, en un tiempo igual de convulso, Cuas Primas vuelve a interpelarnos. Por eso, hoy hemos invitado a Pedro de Alba, historiador, para que hablemos sobre este importante documento pontificio. Acompáñanos a descubrir la fuerza profética de esta encíclica y por qué su mensaje sigue siendo urgente para nuestro tiempo. Esto es Osadía Cristiana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Osadía Cristiana. Hoy estamos contentos de poder regresar al set de grabación después de tanto tiempo. Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, emocionada porque traemos de nuevo a nuestro invitado Pedro de Alba. Nuestro amigo y historiador estrella. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, gracias Ángela, gracias Paco por la invitación. Aquí estamos listos para volver a compartir y pues bueno, felicidades por seguir con esta chamba que tiene su que ver, pero pues es importante hacerla. Sí, la verdad, gracias y contentos por tenerte otra vez con nosotros y con un tema que es muy relevante porque es el tema propio de estas fechas. Hoy vamos a hablar, amigos, de la Cuas Primas, del centenario de la Cuas Primas, este documento pontificio por el cual se instaura la solemnidad de Cristo Rey del Universo y que está muy vinculado con todos estos héroes de la cristiada que salían al campo de batalla al grito de Viva Cristo Rey. Sí, estamos llegando a unos años en los que hay centenarios, y pues se llega al centenario de la encíclica Cuas Primas sobre la festividad y solemnidad de Cristo Rey, y que bueno, en estos tiempos ya la festejamos después del Concilio Vaticano II, la festejamos en el último domingo del calendario litúrgico. En ese momento, en el último domingo de octubre, casi de todos modos al final del calendario litúrgico, y que tiene un significado importante en su relación con México e incluso tiene que ver con inspiración para que surja este documento. Sí, entiendo que este grito de Viva Cristo Rey, que era el grito que usaban los cristeros y que muchos de nuestros mártires mueren, pues gritando, proclamando la realeza de Cristo, es una devoción que se fue gestando. Si no nace estrictamente en México, sí aquí toma cierta relevancia y por petición de algunos obispos mexicanos, los papas le van dando su importancia en la Iglesia Universal. Pero, ¿cuáles fueron, Pedro? Y empezamos por ahí. Las primeras expresiones de esta devoción al Sagrado Corazón, porque tenemos, por ejemplo, la contrarrevolución de la Vendée en Francia y otras manifestaciones de piedad popular
en las que se va presentando esta devoción particular al Sagrado Corazón de Jesús? Bueno, voy a regresar todavía un poquito antes de eso. No me voy a ir hasta el non serviam, pero en las Sagradas Escrituras, rápidamente, hay varios momentos en los que se reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Rey. Por ejemplo, cuando van los Reyes Magos, ¿no? Que dice, ¿dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Se le nombra así como Rey, y luego en su predicación también nos muestra su soberanía, nos dice, no temas, pequeño rebaño, porque el Padre ha querido darles el reino. Es decir, hay varios momentos ante Pilato también, ante esa cuestión de tú. Cuando le pregunta, ¿eres rey? Sí, entonces hay varios momentos en las Sagradas Escrituras, y que luego, con los padres de la iglesia, en la tradición, por ejemplo, San Policarpo dice, cuando estaba ante el tribunal por ser juzgado, por ser cristiano, dice, 86 años lo he servido y él nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo podría entonces blasfemar contra mi Rey y Salvador? Y si seguimos avanzando, San Agustín también, en la ciudad de Dios, dice, la ciudad de Dios no es sino la familia de los redimidos, la ciudad de Cristo Rey, que peregrina en este mundo. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, en la segunda semana de sus ejercicios espirituales, propone la meditación del llamamiento del Rey temporal, que ayuda a contemplar al Rey eternal, Dios Rey de lo temporal, Rey de lo eterno. Y bueno, son varias expresiones, y llegamos al punto de esta revelación privada a Santa Margarita María Alacoque de la devoción al Sagrado Corazón, que en un momento en el que se va dando en este contexto, es un contexto en el que el movimiento primero en Europa ilustrado, y luego las ideas del liberalismo empiezan a desarrollarse, y la tendencia del liberalismo en el asunto político pues habla de separación total, y en la que se prive totalmente de la expresión religiosa en la vida pública. En la vida pública, especialmente del catolicismo. Claro. Especialmente el catolicismo se da muy marcado hacia el catolicismo en expresiones, no sé, como en la Revolución Francesa, ¿no? Por ejemplo, que quitan las imágenes de la Catedral de Notre Dame y ponen a la diosa Razón, y se deja todo lo que tiene que ver con la fe católica fuera del entorno público. Se quita el día domingo, por ejemplo, para que no haga alusión a que es el día del Señor. Entonces, varias situaciones así que se van dando, y esa tendencia del liberalismo en el siglo XIX llega fuerte a toda Europa en el proceso de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, que pues en el sistema de producción pues es una gran aportación, en lo social se empezó a quedar atrás, olvidándose de trabajadores, de sus condiciones, pues era parecido a una esclavitud en ese momento, una esclavitud moderna, ¿no? Sí, y empiezan a surgir entonces en esos momentos pues quienes ven que la única forma de sanar esta situación pues es consagrar a la sociedad al Sagrado Corazón de Jesús. Se empieza a hablar constantemente. El Sagrado Corazón de Jesús va a reparar estas sociedades que están mal, y ese mal se quiere solucionar con revoluciones que llevan todavía a más problemas, a incrementar el mal en vez de solucionarlo. Entonces empieza esa tendencia en la que varios países de Europa empiezan a consagrarse al Sagrado Corazón, y la otra parte se empieza a dar con expresiones de movimientos católicos que buscan el establecimiento de un reinado de Cristo en lo temporal. Por ejemplo, en Turín, en la industria de Turín, Don Bosco, que va a las fábricas, ayuda a los jóvenes perdidos en la ciudad, los caballeros de Colón en Estados Unidos, esas expresiones que se empiezan a dar para tratar de paliar esos grandes problemas sociales que se estaban dando. La revolución industrial y también en la vida política y social se va excluyendo a la presencia de nuestro Señor, incluso con este nihilismo de Dios ha muerto, va incitando a distintas expresiones dentro de la iglesia a recordarnos la soberanía de Cristo sobre la vida social, sobre la vida económica, sobre las relaciones personales, relaciones entre toda la vida social,
un poco como respuesta a ese liberalismo que proponía un individualismo incluso en la parte religiosa, que quería excluir cualquier conexión social también en el ámbito religioso, y que planteaba una relación casi directa e individual o personalísima entre la criatura y su creador. Y pareciera que esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es eminentemente reparadora, busca también restaurar esos vínculos sociales, ¿no? Sí, claro. Similar a esta relación que comentas, individual, similar a lo que se desarrolla a partir del protestantismo, justamente esta libre interpretación, este libre acercamiento a la fe. Sí. ¿Y cómo es que esto comienza a... Decías que algunos países europeos comienzan a consagrarse, Francia, Bélgica, comienzan a consagrar su país al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo esto se viene aterrizando en México para luego ser tan inspirador para la Iglesia Universal? Se viene aterrizando en el proceso de la Revolución Mexicana. Como todas las otras revoluciones, pues son movimientos bruscos en el entorno social. En el caso mexicano, pues es una revolución en la que se levantan varios caudillos que se pelean entre ellos por el poder, unos contra otros, y primero son aliados, luego enemigos, y bueno, es un caos social. Se va días al año de que estalla el movimiento revolucionario, y la revolución continúa, o sea, no termina ahí porque empiezan los ajustes entre los caudillos. Entonces, en ese caos, pues llega un caudillo a un pueblo, a una ciudad, y establece su ley, y cambia las leyes, cambia la moneda, y luego todos o la mayoría de los caudillos traen una carga anticlerical o traen estas ideas de liberalismo, y empiezan a perseguir, empiezan a juzgar, empiezan a atacar. Entonces, en este entorno de caos es que pues hay esa reflexión por parte de los obispos. Es necesario consagrar nuestra nación al Sagrado Corazón de Jesús para que vayamos saliendo adelante ante estos males que se están presentando en la sociedad mexicana. ¿Y hay como algún momento en específico en que surgió el grito "Viva Cristo Rey" o se fue dando con el tiempo? Yo creo que se va dando. Hubo una expresión previa a finales del 19, un movimiento en México, los religioneros, que se les empieza a nombrar así, también en defensa de la fe. Y luego ya en el siglo XX, pues ya los movimientos de la cristiada y los movimientos ya identificados con el catolicismo social, en los que pues todos en el movimiento reconocen que Cristo es rey y que lo que necesita la patria pues es que sea rey Cristo. Entonces pues es como el grito de guerra, o es como lo que quieren pues los mexicanos en ese momento y en todos, que Cristo sea rey. Siempre se ha entendido esa necesidad de un rey, y pues qué mejor pues que el rey sea Cristo. Es un rey en el que el propio Papa más adelante en la encíclica va a decir: necesitamos reconocernos como sus vasallos, reconocernos como parte de su reino en nuestras debilidades, en nuestros problemas, para así pues formar parte de su reino y que pues salgamos adelante como nación. Es decir, que los políticos, lo dice el propio Papa en la encíclica, que los ciudadanos, que las escuelas, que los entornos reconozcan la realeza de Cristo en todos los momentos. Entonces, bueno, en ese caso los obispos pretenden, primero en 1911 hay una primera consagración que se hace ante esos males que estaban acechando al país. Y luego hay otra consagración formal en la que se hace una solicitud al Papa San Pío XI, todavía en ese momento, en la que se le pide al Papa San Pío permiso para poner en las imágenes del Sagrado Corazón una corona en la cabeza. Se hace esa petición, el Papa San Pío responde con beneplácito, con mucho gusto, accede, da la autoridad, da el permiso. Y entonces se hace una consagración en 1913, el 6 de enero de 1913, en la Catedral de México, en la cual en una imagen específica al Sagrado Corazón se pone una corona, y pues hay una misa solemne, y bueno, se escuchan los gritos de "Viva Cristo Rey" justamente después de la misa.
Por las fechas que comentas, estaríamos hablando de que el arzobispo de la Ciudad de México sería Moray del Río, Sí. que fue un gran promotor del catolicismo social, un hombre de avanzada en los congresos católicos sociales que se habían dado unos años antes, en estas semanas agrícolas, donde los católicos también tenían su momento de reflexión sobre la situación del campo. Y quizá me hace pensar que esta actitud de avanzada de Monseñor Moray del Río y por otro lado Orozco y Jiménez, que ambos venían del Colegio Pío Latinoamericano en Roma, de haber sido formados en estas ideas sociales que luego se reflejan en la Rerum Novarum, pues coloca a los obispos mexicanos al frente de una tarea pastoral que evocaba la autoridad suprema de Cristo sobre todas las cuestiones, incluso temporales, ¿no? Sí recuerdo haber leído que fue por ahí en ese espacio en donde comienzan a darse estas primeras expresiones de Viva Cristo Rey, incluso que algunas ciudades fueron adornadas con elementos que reconocían la realeza de Cristo en nuestra patria. Pero ¿cuándo comienza estas manifestaciones de piedad popular que trataban de recordarnos a todos que la autoridad suprema sobre incluso el hombre y la sociedad es Cristo? ¿Cuándo comienzan a generarle cosquillas o comezón a los liberales mexicanos? Pues justamente al año de esa consagración al Sagrado Corazón, que había sido en el gobierno durante el gobierno en ese momento de Huerta, exactamente, se hace esa consagración. Un año después, para conmemorar esa consagración en Guadalajara, en enero, me parece que el 11 o el 14 de enero, 6 de enero, perdón, se renovó dicha consagración en 1914 en Guadalajara, encabezada por el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez. En ese momento se habla de que la multitud llegaba para dimensionar, conociendo ahí Guadalajara, de Catedral al Santuario de Guadalupe, una multitud lista para hacer una procesión y un reconocimiento de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Ese es el momento clave porque genera un choque en el que, aunque ya se había dado un permiso para realizar dicha manifestación, el momento de que se iba a realizar, las autoridades intervienen para cancelarla. Y entonces, bueno, en vez de que se echen para atrás, pues el obispo Francisco Orozco y Jiménez la encabeza. Va hacia adelante. Sí, se va hacia adelante y encabeza la procesión. Entonces, bueno, no se echa para atrás, la multitud de gente, pues es imposible detenerla y se hace la procesión, se hace la consagración al Sagrado Corazón de Jesús en Guadalajara. Y eso empieza a traer problemas a Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, se gira una orden de aprehensión y empieza este tema de sus exilios que ya van a empezar a ser recurrentes. Es mismo año, pero en agosto tiene que irse del país, un momento complicado pues de persecución hacia su persona por justamente esta procesión que cala hondamente al gobierno. Que era un gobierno emanado del Partido Católico Nacional, Sí. el de López Portillo de esa época en Guadalajara, que es quien lo multa. Viene pronto me haces pensar en este recorrido porque vendrá la Constitución de 1917, que es la Constitución que está vigente en nuestro país, aunque reformada o digamos parchada casi de forma total, pero viene esta legislación todavía más radical, impulsada por el liberalismo mexicano, por el socialismo mexicano, que busca extirpar de la vida social cualquier expresión religiosa, cuando había sido la Iglesia la que organizaba la vida social hasta entonces. Es cuando la revolución se plantea en serio comenzar a rehacer la forma en que los mexicanos nos organizamos o los mexicanos vivíamos en esa época. Y ahí es propiamente cuando comienza el ambiente
con mayor fuerza, porque como dices, ya desde 1914 venían algunas expresiones. Acuérdate, el carrancismo entrando a los pueblos y prácticamente destruyendo cualquier expresión religiosa. Pero a partir de la reglamentación de la Constitución del 17 comienza a reducirse el número de sacerdotes, etcétera. Y es cuando comienza la gente como a recordar a través de esta expresión tan mexicana, que probablemente no es nuestra. Yo no sé si en otros países también la usan, pero los mexicanos nos hemos vuelto famosos por esta expresión de Viva Cristo Rey, ¿no? Acuérdate incluso que la Miss Universo por ahí se viralizó por un video donde ella mandaba algún saludo y terminaba gritando Viva Cristo Rey, ¿no? Pero esta expresión es cuando comienza a hacerse sentir en la pugna que se libera entre los revolucionarios mexicanos y el catolicismo social, que hasta ese momento era quien dominaba, digamos, la articulación de la vida social. ¿Cómo es que va convirtiéndose esta expresión popular, de devoción popular, en una manifestación de rechazo al gobierno, o tenía un sentido distinto? ¿Cómo fue, digamos, desarrollándose el uso de esa expresión Viva Cristo Rey? Pues incluso sí es de rechazo en parte a estas leyes anticlericales que surgen de la Constitución, pero también es de propuesta, de esta propuesta del programa social católico, que hay toda una propuesta de trabajo y de acción. Es decir, como lo dices, los católicos estaban preparados en ese momento para promover, para defender, para estar dispuestos a participar en el entorno social de muchas maneras. Entonces, eso da para que los mismos católicos pues estén preparados y se defiendan y es imposible en esa gran formación que el católico en su casa diga, pues aquí sí soy católico, en mi cuarto sí puedo rezar, pero como ya voy a salir y ya me voy a ir a trabajar, ya me voy a ir a trabajar a dar clases, ya me voy a ir a trabajar a mi taller, ya me voy a ir a trabajar al congreso, pues como que me quite mi, no es mi catolicismo, así como que lo puedas dejar ahí. Ya voy, me lo voy a quitar y ya acá no voy a ser católico. Cosa que parece que intenta o pretende el programa liberal y que se va gestando en la Constitución del 17. Entonces, pues es algo que no se da, y las expresiones, al contrario, se refuerzan en el entorno social, cosa que va a sentir el gobierno mexicano revolucionario pues como un reto, ¿no? Como un agravio. Como un agravio, exactamente. Y una expresión o un punto también álgido va a ser la inauguración de un monumento a Cristo Rey, justamente en lo que se entiende en ese momento como el centro geográfico del país. Se hace también una inauguración en el 11 de abril de 1920, el primer monumento a Cristo Rey en la montaña del Cubilete, y después se busca que sea un monumento más grande, el cual va a ser dinamitado. Entonces, es un punto complicado ese ya, en el que los católicos y su expresión de fe se encuentran en las calles. Cuando fue esta en la colocación del segundo monumento al Sagrado Corazón, en el santuario de Cristo Rey en el Cubilete, pues igual las calles de Guanajuato, de Silao y de los entornos ahí en ese estado, pues eran de letreros de Viva Cristo Rey. O sea, lo que el gobierno no quería o lo que le calaba, pues era lo que estaba sucediendo, claro. La expresión de la fe en todo momento, en todos espacios, porque pues volvemos a lo mismo, en las libertades individuales del humano pues está la de creencias, y pues no podemos quitarnos eso que somos, ¿no? Entonces, bueno, esas expresiones se empiezan a dar en un país en el que el 98% de población eran católicos, pues entonces no se esperaba otra causa, católicos y formados. Entonces, pues se va dando en este lapso pues se empieza a enconar la situación, se empieza a complicar en la primera parte de la década de los 20. Y estamos hablando que la dinamita colocada en el monumento, en el segundo monumento, que es la que había estado presente y le había dado la bendición Monseñor Ernesto Filippi, que era el delegado apostólico, digamos, el nuncio, por no decirle nuncio, porque se suponía que no había relaciones con el Estado Vaticano.
pero el representante del Papa, y que luego es dinamitado en el gobierno de Álvaro Obregón, ya en un ambiente total de hostilidades frente al gobierno y con la afirmación, como tú lo dices, cada vez más frecuente en la vida social de esta realeza de Cristo. Viene un documento pontificio muy importante que estamos por cumplir el centenario ahora en el 11, si no me equivoco, el 11 de diciembre. Prácticamente este programa va a ser transmitido ese día, el día del centenario de la Cuas Primas. ¿Qué lleva al Papa Pío XI a proclamar la soberanía de Cristo a través de un documento magisterial? No sé si nos puedes contar un poco de este documento y qué tan importante fue para los católicos mexicanos, porque pareciera que es un espaldarazo, una confirmación a través del Papa, que no es cualquier cosa, de su devoción particular y de su campaña nacional de contraste con la posición del liberalismo político, social, económico, en donde a través de un documento pontificio, que no es cualquier cosa, no sé si alcancemos a dimensionar, pero el Papa Pío XI, a través de su enseñanza magisterial, pues yo me imagino si hubiera sido mexicano en esa época donde ya el grito de Viva Cristo Rey estaba tan familiarizado incluso en medio de la disputa con el gobierno, que un papa declare a través de un documento pontificio Viva Cristo Rey como un elemento fundamental en la iglesia. Háblanos un poco de este documento Cuas Primas. Sí, bueno, hay inspiración justamente en esto que iba sucediendo en México. Hablábamos ahorita del segundo monumento a Cristo Rey de su inauguración en el 24. Participan en esa inauguración 80,000 personas en el cubilete. Solo para dimensionar, en enero en la peregrinación juvenil van como, se habla de 30,000, 40,000. Entonces, bueno, esa es la cantidad de participantes, todos los obispos del país ahí. Entonces, pues eso no pasa desapercibido en Roma. Estas situaciones pues van marcando la pauta de esa expresión que van teniendo de manera natural los pueblos. Y que no solo es, bueno, ese momento es México, pero hay situaciones en el contexto internacional que preocupan también al pontífice, a Pío XI, que tienen que ver primero, bueno, acaba de terminar una primera guerra mundial en la que pues millones de muertes de civiles, un caos total, desastre, sobre todo en Europa en ese momento, y todo iba encaminando a que si venía otra guerra. En ese momento ya las naciones se iban alineando, se iban conformando regímenes totalitarios y entonces se necesita la paz en el mundo y el Papa está preocupado por estas situaciones. En otro frente, por ejemplo, desde 1917 estalla en Rusia una revolución y se declara el primer estado en el mundo anticlerical, un estado ateo, materialista, que es la Unión Soviética, la URSS, y empieza persecución de cristianos también. Y ya en ese momento todavía no, pero se va a ir empezando a gestar también la persecución en España, que va a terminar en la Cruzada Española y la Guerra Civil en los 30. Entonces, son varias situaciones en las que, como en otros tiempos, siempre se ha perseguido al cristianismo. Hasta hoy en día se hace, los medios no lo notan tanto, pero en Nigeria hay persecución en muchas partes, pero preocupa eso al pontífice. Y pues bueno, volviendo a lo mismo, se necesita un rey de la paz en las naciones, un rey el cual pues nos reconozcamos como sus vasallos y ese rey, nuestro Señor Jesucristo, pues debe de reinar en las inteligencias, debe de reinar en la sociedad, en la voluntad, en las ideas, para que las sociedades se cambien estas situaciones que están viviendo. Es justamente eso. En las leyes mismas, cosa que criticaba Monseñor Orozco y Jiménez, pues cómo se había sacado a Cristo de las leyes. Entonces, bueno, en ese entorno publica esta encíclica, la Quas Primas, en la cual
pues da instrucción sobre esa solemnidad y esa festividad y por qué es importante, porque hay que reconocer que Cristo es nuestro Rey por derecho, porque se lo ganó en la cruz, por herencia también, y porque por conquista. Y por conquista, nosotros somos parte de su reinado. Entonces, es reconocer su realeza en nuestros entornos temporales, no solo una dimensión escatológica o de lo eterno, sino también de las realidades temporales. Hay que reconocer su realeza. Entonces, en esa situación, pues es una aclaratoria como a los gobiernos, como para el caso del gobierno mexicano, en el que pues hay muchas demostraciones de fe de su pueblo y por otro lado le sacan estas leyes, ¿no? Estas leyes persecutorias. Entonces, pues son leyes contradictorias a la situación que se vive en este país en ese momento. Y por lo tanto, pues como dices tú, es un documento pues de esa magnitud, parece ser como una cachetada con guante blanco, ¿no? A esas naciones que están impulsando ese tipo de leyes, que lo digo, no solo era México en ese momento, para que se ubiquen y entendamos pues la dimensión y el reconocimiento de la realeza de Cristo Rey. Veo un entorno verdaderamente complejo en donde esta encíclica, que además la encíclica, digamos, es uno de los documentos de mayor rango de autoridad en el magisterio. Si digo alguna barbaridad de eso, ya que alguien nos corrija en los comentarios, pero entiendo que la encíclica es uno de los documentos de mayor importancia para un pontífice y la coloca justamente en 1925, que como ya mencionas, en un contexto álgido. Y yo recuerdo algunos escritos de Anacleto González Flores, particularmente el de Cristo vive o el de Para que Él reine, y justo en ese año probablemente Anacleto escribe Tú serás rey, que también es una referencia directa al reinado social de Cristo, en donde Anacleto motiva a los jóvenes a reinar sobre sí mismos para que Cristo reine en la sociedad, y les regala todo un programa de una serie de herramientas, de valores que tienen que recoger o preparar o fabricar o construir para reinar o comportarse como reyes en la vida social, que permitan que el reinado de Cristo sea una realidad. Y recuerdo bien este artículo de Para que Él reine, en donde Anacleto se refiere específicamente a la solemnidad de Cristo Rey probablemente en ese mismo año de 1925, en que o 1926, perdón, unos meses después de que ha sido publicada la encíclica, en donde habla que si bien Cristo no necesita de nosotros para instaurar su reino, Él ha querido hacerlo por medio de nosotros, ¿no? Entonces, esta doctrina pontificia viene a México en un momento crucial de su historia, de la historia de la Iglesia mexicana, en el momento en que estaba siendo atacada, perseguida, lastimada, donde ya habían pasado por las armas muchos sacerdotes, muchos laicos, ya había un levantamiento generalizado al grito precisamente de Viva Cristo Rey. Yo creo que esto debió haber sido un aliento enorme para todos estos hombres y mujeres que se habían lanzado a la defensa de la libertad religiosa a través de las armas, y que además no lo hacían con un proyecto político como si fuera una revolución cualquiera. Es decir, las demandas de los cristeros no tenían que ver en principio con la búsqueda de una revolución que transformara el estado de las cosas, sino que era una defensa de la libertad religiosa, de su derecho de practicar el culto, de que a través de sus valores que estos valores que ellos tenían se pudieran manifestar en la vida pública libremente, que luego sí
naturalmente este tipo de movimientos tienen consecuencias políticas, pero de origen no lo eran. O sea, no era un movimiento que buscara una revolución política como pudieron ser la Revolución Rusa o la propia Revolución Mexicana. Entonces, esta doctrina pontificia se convierte, pues sí, en una confirmación de que esta resistencia que estaban haciendo los cristeros en ese momento prácticamente de lucha con ya en el levantamiento en forma, no andaba tan perdido, a pesar de la resistencia de algunos obispos y de algunos sacerdotes a esa forma de defensa de la libertad. ¿Cómo fue, digamos, desarrollándose esta doctrina pontificia del reinado de Cristo? Ya decías al principio que después del Concilio Vaticano II se le da un sentido mucho más escatológico al ponerla al final del calendario del año litúrgico y se mueve de octubre a noviembre en nuestro calendario, ¿no? Pero hemos perdido, te quiero preguntar, Pedro, tu opinión, hemos perdido la conciencia de la relevancia del reinado social de Cristo, de la civilización del amor, diría Juan Pablo II, como una realidad tangible que el laico está llamado a promover, a construir en la vida social, porque hoy los obispos mexicanos pareciera que están recordándonos eso a través de su catequesis, ¿no? Sí, exactamente. Y esa conciencia sobre todo del reinado temporal de nuestro Señor, que a veces a nosotros los laicos o a lo mejor ese falso laicismo del que hablaban también en ese momento los obispos mexicanos, ese laicismo social, entendiendo el laicismo como la separación entre nuestras creencias y lo social, pues hace que a veces no nos preocupemos por instaurar ese reinado, que bueno, más bien nuestro Señor lo ha instaurado, pero participar en este proceso para nuestra salvación. Entonces, bueno, como que no nos tiembla o no nos preocupa o no nos hace que seamos conscientes del deber de formar parte de esta acción en nuestros entornos. Y nos pasa entonces que parece que seguimos la línea del liberalismo, ¿no? De decir, bueno, yo tal cual como decía hace rato, soy católico, pero aquí en el trabajo pues no puedo, o soy católico, pero aquí con mis amigos pues no puedo ser así. Entonces, ese temor que luego hemos comprado, o ese complejo, mejor dicho, de que afirmarnos en nuestra identidad, en nuestros principios, es una imposición a los demás. Y es ofenderlos. Y es obligarles a... Y que nos ha hecho un poco acomplejados, que justamente nuestros mártires y nuestros abuelos que participaron en estos movimientos no tenían de ninguna forma ese complejo, no puede llamarse de otra forma. Es decir, ellos afirmaban su convicción y sabían que probablemente a los hombres del poder, con todo lo que esto implicaba, no les gustaba, ¿no? Por eso incluso este mote de cristeros, ¿no? Era una forma de burlarse. Despectiva de referirse a aquellos hombres que no tenían miedo en manifestar la realeza de Cristo, y terminó siendo un momento glorioso. Claro, toda la gloria sea para Dios, pero glorioso en la historia de la Iglesia mexicana, porque estos hombres que no temían afirmar su convicción terminaron haciendo una defensa a la que hoy le debemos la libertad religiosa. Incluso yo pienso, bueno, fue una plática y a nosotros un planteamiento que nos dijeron es que a veces nos centramos tanto en que Jesús, Dios, es nuestro Salvador, que murió por nosotros, que olvidamos que también estamos aquí como para servirlo, ¿no? Entonces perdemos esa visión de que Jesús sí es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. ¿Te acuerdas del catecismo del padre Ripalda que nos enseñaron todavía algunos? O es que yo soy el más viejo de la mesa, pero conocer, amar y servir a Dios, ¿no? Por eso
cuando no me acuerdo cómo se llamaba este obispo que fue el gran promotor del monumento a Cristo Rey, Valverde y Telles. Valverde y Telles, él hablaba del vasallaje a Cristo Rey, ¿no? Somos sus vasallos, sus servidores, los hombres de su casa, pues, de su casa real. Justamente, ¿no? Fundó los vasallos de Cristo Rey, don Emeterio Valverde y Telles. Y en ese punto álgido de la situación en el 26, cuando se cumplió un año de la promulgación de esta encíclica de la Quas Primas, y que de hecho el Papa Pío XI dirige encíclicas directas al tema mexicano. Hay otra que se llama Iniquis Afflictisque, en la que habla del tema mexicano. Un año después de la Quas Primas, pues hay una carta dirigida por el arzobispo de México, pues recordando y reafirmando pues la encíclica Quas Primas, pero ya en un momento más complicado. Cuando sale esta carta, pues ya estaba suspendido el culto, y el arzobispo, que todavía era, si no me falla, don José Moray del Río, dice, pues no está nuestro Señor en los altares, dice, ya está suspendido el culto, pero el emblema de nuestra redención, Jesús crucificado, preside aún en nuestras plegarias, ocupa un lugar de honor en nuestros hogares, dice, y pende de nuestros pechos, es decir, nuestros crucifijos. Y en las expresiones de fe en el movimiento cristiano, pues se sigue dando ese reconocimiento con el grito Viva Cristo Rey. Incluso se concede el Papa Pío XI en 1917 indulgencia plenaria en artículo mortis a cuantos invocaran a Cristo Rey a la hora de morir con la jaculatoria de Viva Cristo Rey. Se les concede la indulgencia. Entonces ese grito tan famoso pues se hacía en cualquier situación e incluso en la muerte. Yo recuerdo haberte escuchado en alguna conferencia, Pedro, sobre este tema, que incluso papas posteriores, Pío XII, si no me equivoco, confirman nuevamente esta devoción y nos regalan también en la iglesia peregrina nuevamente estas indulgencias por el uso de la jaculatoria, claro, ¿no? De Viva Cristo Rey. Y bueno, ¿cómo es que esta devoción, que en algún momento se convirtió en un grito de guerra, pero también en una convicción de que es nuestro Señor quien tiene la soberanía la autoridad, digámoslo así, sobre todas las cosas, sobre todos los hombres, sobre la vida social, sobre la autoridad, ¿cómo es que luego hemos ido perdiendo de vista? O pues de alguna forma a lo mejor no somos conscientes, pero cambiando el sentido de esta afirmación que para nosotros pues fue una afirmación totalmente firme, convencida de nuestros abuelos. ¿Cómo es que pasan las generaciones y hemos ido como comprando las ideas fundamentales del liberalismo, que ya se ha, digamos, hecho cómplice también el socialismo de esto por conveniencia? Pero ¿cómo es que a veces nos olvidamos de que esta afirmación de Cristo Rey del universo pareciera ser una mera jaculatoria y ha dejado de tener ese sentido práctico o histórico? Como tú dices, algunos ya incluso lo colocan ya en el espacio escatológico. Es decir, Cristo reinará en su segunda venida, pero como si no tuviéramos que hacer presente a Cristo en la historia de forma que nosotros nos convirtamos en instrumentos de ese reino, en servidores de ese reino. ¿Cómo hemos perdido, o por qué crees tú que hayamos perdido esta confianza o esta disposición a trabajar por el reino de Cristo? Yo creo que, sobre todo en estas últimas generaciones, el camino del liberalismo, del materialismo, del hedonismo, nos ha llevado a perder sentido de eso, porque ahorita que hablaban de otras generaciones, pues
todavía la generación de nuestros abuelos pues fue aquella que construyó monumentos a Cristo Rey donde quiera. Bueno, al menos en México, en la región, el lugar en el que vayamos, en los cerritos, en las lomas, en algunos lugares así, hay capillitas, hay monumentos, hay templos. Sí, casi en cada ciudad habrá un templo dedicado a Cristo Rey, exactamente. ¿No? Entonces, como que la cristiada, en vez de mermar la expresión de fe, pues fue una respuesta valiente en la que nuestros bisabuelos y abuelos pues refrendaron, y a pesar de después de esos arreglos y de que todo fueron pacificado de una manera falsa, pues eso no hizo que les temblara pues la mano y empezó la difusión de la fe a Cristo Rey. Pero entonces llegamos ya a otras generaciones, quizás ya entre los que son jóvenes ahora, en los que estamos perdidos pues en esa sintonía que tuvieron nuestros bisabuelos, abuelos, en parte nuestros padres. Y el propio San Juan Pablo II lo decía, ¿no? El tema del relativismo también, cómo ha hecho perder este sentido de la vida. En la encíclica Fe y Razón pues habla de esto. La propia filosofía, la tendencia filosófica pues ha ido también en caída, ¿no? Esa tendencia filosófica pues ha encaminado al nihilismo que comentabas hace rato, al hedonismo, y a que no nos preocupe pues este tema de la salvación, a que vivamos apegados a los temas materiales y distraídos de lo principal. Entonces, bueno, ocupados en muchos temas y en nada a la vez, y distraídos totalmente de lo más importante por lo que estamos aquí, que es la salvación propia. Entonces, el de las almas, entonces, pues creo que estamos perdidos en esa parte. No nos cae el 20, o no somos conscientes, y entre tantas cosas nos estamos distraídos. Sí, ayer llegó Ángela de la FIL con un libro que luego yo leía el título y no le di como mucha importancia hasta que hoy por la mañana, quizá yo creo que estaba muy cansado ayer, pero hoy por la mañana le doy la vuelta al libro. El título era ¿Quién soy yo para juzgar? Entonces le doy la vuelta y me encuentro con la sorpresa de que era un libro precisamente que hablaba de este complejo que hemos asumido. Uh-huh. De que ir hacia adelante con nuestras convicciones, con una doctrina tan determinante como pudiera ser la del Papa Pío XI sobre la realeza de Cristo, porque es una doctrina magisterial. Y el libro, bueno, al menos en su contraportada, claramente, como era un libro de Ángela, no me atrevería a abrirlo. Justo lo estaba leyendo hoy en la mañana y aparece todo lo que están diciendo. Nos decía que también una parte es que la moral ha sido tan líquida, por decirlo así. Exacto. Que lo estamos asumiendo como algo para mí, como no quiero imponerlo, pero para mí es así. Entonces es como asumirlo como algo que yo creo, pero que no te tengo que obligar a creer, y estamos disolviendo una realidad. Uh-huh. Entonces, de eso más o menos se trata. Es que es eso, porque la doctrina de la realeza de Cristo pues va más allá de si tú crees que te la estoy imponiendo o no. Es una autoridad pues que va a estar ahí, te guste o no reconocerla, ¿no? Entonces, yo aspiro a que en este centenario y de alguna forma contento o motivado por esta posición que han tomado nuestros pastores en la reciente asamblea y en las recientes catequesis que han hecho sobre el reinado de Cristo, los católicos recuperemos, porque hoy se escucha el vivo Cristo Rey quizá con cierta frecuencia o con cierta naturalidad, se sigue escuchando dentro de nuestra piedad popular. Para uno alguna peregrinación, incluso alguna fiesta patronal, y siempre aparece este grito, estos vivas, estos vítores a Cristo. Pero yo soy de la idea de que hemos perdido, es decir,
que el avance del liberalismo y del socialismo, que luego son como hermanos que se van entremezclando, claro, me refiero a las ideologías, Sí. y luego ya son indistinguibles uno de otro como para acusarse a uno o a otro de la situación del país. Es decir, desde que se hicieron estos arreglos, o como diría el obispo, ¿cuál fue uno de los dos que lo firmó? Fue Pascual Díaz y Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores. Diría don Leopoldo Ruiz y Flores, si es que arreglos pueden llamarse. A partir de entonces se le dio cierta ventaja a la Revolución Mexicana, con todas sus ideologías, de ser ellos los que configuraran la vida social. Y hoy todo el mundo habla de que tenemos un tejido social quebrado, destruido, que hay que transformarlo y que necesitamos una regeneración, dirían algunos, una renovación, dirán otros. Pero este quiebre no es otra cosa más que el rechazo del reinado social de Cristo en nuestra patria. Es decir, la oposición constante desde las esferas del poder a que Cristo reine, a que Cristo impere, a que sea Él el centro de nuestra vida social. Y yo creo que es momento de que pongamos el dedo en la llaga y recordemos que nosotros hemos de alguna forma olvidado que cedimos esa configuración de la vida social a quienes se oponían al reinado de Cristo, ¿no? Y quizá la respuesta a todos los males que tenemos en nuestro país sea precisamente, no quizá, estoy totalmente seguro que es precisamente que Cristo vuelva a reinar en esta patria mexicana. Y no hay otro camino, o sea, no hay soluciones políticas, económicas, sociales, sociológicas, no. La solución es en principio religiosa, y esa solución pasa por el reconocimiento de todos del reinado social de Cristo. De ahí estos intentos de consagrar al país frecuentemente al Sagrado Corazón de Jesús, volviendo, digamos, al origen de esta devoción o de esta expresión, quizá como una forma de catequizarnos para recordarnos que Cristo no está reinando entre nosotros, ¿no? Entonces, pues, ¿qué crees que pase ahora en este centenario de las Cuvas Primas? La Iglesia, en la Iglesia Universal, ¿habrá alguna expresión? ¿El Papa tendrá alguna? Porque casi siempre cuando hablamos de doctrina social de la Iglesia, cuando llega un aniversario importante de un documento pontificio, esto ha sucedido con la Rerum Novarum, ¿no? 40º años, 100º años, 80º años. Es decir, cuando se presentan estos aniversarios, regularmente los papas reafirman la doctrina de sus, sí se llama predecesores, ¿no? De sus predecesores. ¿Pasará algo similar ahora en el centenario de las Cuvas Primas? Yo espero que deba ser así, que esperemos ya que en estos días esté saliendo algún documento en el que se haga memoria, en el que se dé alguna instrucción o no sé, alguna situación en la que podamos estar atentos. Por lo pronto, pues yo creo que leer la Cuvas Primas, esta encíclica, pues deberíamos hacerlo. No es ni siquiera un documento largo. Incluso se puede escuchar en YouTube, en algunos canales está, y creo que en 30 minutos la escuchas la encíclica completita. Entonces, porque además da instrucción clara de la vivencia, pues, de esta solemnidad y de lo que implica y de su consagración a Cristo Rey de las personas. Entonces, bueno, por lo pronto eso, y esperar allí que va dando nuestra iglesia para sentir pues con la iglesia y estar al pendiente, porque creo que esto también va a ir marcando la pauta a lo que se venga en el caso de nosotros acá en México,
pues también para el 27, para el 26, para el 27, con los festejos, con la conmemoración de los 100 años de la rebelión cristera. Sí, sería, digo, este programa va a salir precisamente el día 11. A lo mejor ya para cuando nosotros estemos apareciendo en escena, ya habrá algún documento. A lo mejor no, tampoco estamos diciendo que lo tengan que hacer el Papa, ¿verdad? Es una decisión de él, pero ha sido una costumbre en la Iglesia que en los aniversarios de documentos importantes se crea un documento que confirma. Solo recuerdo una expresión en este sentido del reino de Cristo en Dilet Cité, esta exhortación apostólica del Papa León XIV, donde habla justamente que la experiencia cristiana debe tener una manifestación social, que no puede ser solamente una experiencia personal o particular, sino que tiene una dimensión social de esta experiencia de encuentro con Cristo o de reconocimiento del Salvador, de nuestro Redentor, y esa expresión amplia es precisamente el reino de Cristo. Es decir, estamos nosotros experimentando, aunque a veces lo hacemos de forma individual, el reino de Cristo, que es lo que nuestro Señor nos ofrece, ¿no? Entonces, ojalá y veamos ahora en estos días, pues al menos alguna mención, algún recordatorio, alguna conmemoración de este importantísimo documento que se volvió fundamental para México, y así como Pedro nos lo dice, pues podamos leerlo, conocerlo, estudiarlo, para recordar la importancia que tiene la presencia de Cristo en la historia, en nuestra historia, pero también en la historia de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestras naciones, en momentos tan convulsos como este. Pues no sé si quieran hacer algún comentario en forma de conclusión. Yo sé que luego las personas esperan que nosotros hagamos algún recorrido histórico, como lo hemos hecho ya, pero no, y nos quedamos solamente con esta narración de hechos épicos de la cristiada. Pero a veces es necesario tocar temas como estos, que son mucho menos elocuentes en el sentido de contar gestas heroicas, que es lo que hacemos en Osadía Cristiana, y que son más, pareciera, doctrinales. Y no somos, evidentemente, bueno, al menos yo no lo soy, una autoridad doctrinal, pero lo hacemos con todo el corazón porque a través del testimonio de los mártires reconocemos la vivencia de esta propuesta pontificia o de esta exhortación que nos hacen los papas de manera puntual con los mártires mexicanos. No sé si ustedes tengan algún comentario conclusivo, Ángela, sobre este episodio. No, a mí me sorprendió el origen, bueno, todo lo que trae detrás este grito de Viva Cristo Rey. Sinceramente yo pensé que nació en la cristiada, pero viene de hace mucho más. Entonces me sorprendió muchísimo y esta visión de ver, como ya me lo habían dicho, pero ahora lo tengo más presente, de a Cristo como nuestro Rey, ¿no? Y con todo lo que viene, aceptar lo que nos pone y lo que somos siervos al final de todo. Entonces, muchas gracias, Pedro, por este episodio. La verdad, fue muy... ¿no? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Iba a decir es justamente que gracias por la invitación y pues creo que es importante que vayamos sintiendo con la iglesia lo que nos va comunicando, nos va compartiendo y que nos siga cayendo pues el 20 de nuestra participación en este reinado social de Cristo. Todavía me acuerdo hace como unos 15 años que me visitó un amigo de otro estado. Me acuerdo que estábamos en donde yo vivo, allá en los barrios, que íbamos pasando y había una frutería que decía Frutería Cristo Rey. Lo íbamos pasando, Taquería Cristo Rey. Y luego seguimos y estaba un templo a Cristo Rey. El templo de Cristo Rey dice, mira, nomás, aquí todo es de Cristo Rey. Y digo, pues
parte a lo mejor de la conciencia que se va teniendo en las comunidades, pues se va reflejando en estas expresiones, ¿no? Que pues vayan pasando cosas así, pero me daba curiosidad eso, que se asombraba pues de cómo decía, pues aquí sí están haciendo las cosas, ya nomás, fruterías. Abarrotes Cristo Rey. Sí, entonces como que, no sé, como que le llamaba mucho la atención y se me hacía curioso eso, pues cómo pues en las situaciones de nuestras comunidades, pues está esa expresión todavía con nosotros, que no se pierda. Importa, es una manera de evangelizar la cultura. Por eso a veces yo insisto mucho que importa cómo se llaman nuestras calles, que importa cómo se llaman nuestras escuelas. Lo platicamos en el episodio, en la primera vez que estuviste con nosotros. Y bueno, no dejemos de gritar Viva Cristo Rey, de colocarlo ahí, pero por supuesto que no sea un grito vacío, que sea una expresión llena de contenido, y para llenarla de contenido precisamente tenemos que ir a la doctrina, y esa doctrina ha sido la Cuas Primas, que como datos, si algo digo mal, Pedro, me corriges, pero Cuas Primas se llama así porque las encíclicas, entiendo que los papas colocan los primeros palabras de los documentos, ¿no? Pero luego ya en la explicación o en la contextualización sobre la realeza de Cristo, ¿no? Pero justamente que esta expresión de Viva Cristo Rey, que la usamos y que la escucharemos con mayor frecuencia ahora que venga en la conmemoración del centenario de los acontecimientos cristeros, no sea una expresión hueca o vacía o meramente un grito de identidad como católicos, o ni siquiera de desafío a la autoridad civil, que esté lleno de contenido, que al momento de nosotros expresar esta idea tengamos claro en nuestra mente y en nuestro corazón lo que significa el reinado de Cristo, ¿no? Tenemos ahí el libro que mencionó, de Tú serás rey, en nuestra página, por si queremos empezar como a formarnos, ¿no? Ángela siempre me regaña porque se me olvida hacerle difusión, pero les recuerdo que tenemos una editorial, un proyecto editorial, Los Cristeros MX, en donde hemos hecho una serie de publicaciones que los pueden encontrar en Amazon, en Mercado Libre. Precisamente por el tema de hoy, pues proponerles Tú serás rey, que es un libro de Anacleto González Flores, que escribe, como ya lo habíamos dicho, en 1925, seguramente el mismo año en que se publica la Cuas Primas, y haciendo alusión a la doctrina del reinado de Cristo, que el Papa Pío XI colocaba. Pues Pedro, ha sido un placer tenerte otra vez con nosotros. No dejes de visitarnos, siempre es muy enriquecedor escucharte. A mí me sigue resonando aquella expresión que nos enseñaste la última vez que estuviste con nosotros sobre que la labor del historiador era... La función didáctica del historiador. Exacto. Es recordar a esta generación que el mundo no inició con ella, de Nicolás Gómez Dávila. De este gran colombiano. Entonces, otra vez, Pedro pues nos deja esta idea de que la historia es importante, y pues contentos de concluir este episodio, con muchas ganas de seguir hablando, pero yo entiendo que también ustedes tendrían cosas que hacer, y como luego lo subimos medio tarde, la gente me reclama que se desvela. Pues nos vemos la siguiente semana. Viene ya entrando el mes de diciembre, que hablaremos de lo que es propio a este mes, pero pues que viva Cristo Rey, amigos, y nos vemos la siguiente semana.